¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan. Vamos a continuar con Juan capítulo 8 del 48 al 59, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a comprender y poder reflexionar respecto a lo que hoy día vamos a estudiar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tus cuidados. En este día te pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestra mente, Señor, que podamos reflexionar y aprender en torno a esta palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestros ojos, Señor, que podamos ser sensibles, Dios, que podamos aprender, Señor, comprender, Señor, esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 48 al 59. Y se denomina la preexistencia de Cristo. Versículo 48 en adelante dice: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió en los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué tremenda palabra. Nuevamente vemos acá cómo el Señor es acusado por los fariseos, por estos religiosos, por estos líderes judíos, y vemos este diálogo que es intenso entre Jesús y ellos. Y bueno, se revelan muchos aspectos respecto a la identidad de Jesús, y vemos cómo esto tensionaba ahí el ambiente por el mensaje que Jesús transmitía. Vemos que Jesús aquí se encontraba en el templo de Jerusalén. Y bueno, él estaba enseñando. Vemos que enseñó acerca de la luz del mundo, habló de la verdad, de la libertad, pero las palabras de Jesús chocaban en oposición a lo que los líderes pensaban, ¿ya? Ellos no aceptaban el testimonio de Jesús y siempre cuestionaban su autoridad. Vemos que Jesús, como les decía, específicamente él se encontraba en el templo, ¿ya? Vemos cómo sucede esta confrontación entre Jesús y los líderes religiosos, especialmente con los fariseos, ¿ya? Vemos que el templo era el centro espiritual para ellos,
y era el centro espiritual para Jerusalén, y donde los fariseos y otros líderes se reunían, ¿ya? Sabemos que Jesús era reconocido como un maestro, ¿ya? A menudo enseñaba allí en ese lugar, y muchas veces durante su ministerio él estaba ahí entregando palabras. ¿Qué dice el capítulo Juan 8, 48? Bueno, nuevamente aquí vemos que dice: los judíos le respondieron y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Primero vemos acá que los judíos lo acusan o le dicen: eres samaritano. Y en ese tiempo, el decir esa palabra para un judío era un insulto. Y vamos a ver un poco acerca del origen de los samaritanos. Bueno, este pueblo nace como resultado de la destrucción del reino de Israel por parte de los asirios y el posterior asentamiento de pueblos extranjeros en la región de Samaria. Entonces aquí vemos que los israelitas se mezclaron con estos pueblos paganos y resulta esta formación de los samaritanos. ¿Qué dice Segunda de Reyes 17, versículo 33? Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de entre las cuales habían sido transportados. Es importante que usted pueda leer ahí todo el capítulo, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo esta mezcla entre el pueblo de Israel, ¿cierto?, con estos paganos, resultan los samaritanos, y por eso era un insulto. Además le dicen que tiene un demonio. Imagínense esa acusación, un demonio. Y aquí vemos que esta acusación de parte de los fariseos le decían a Jesús en el fondo que estaba bajo la influencia de un espíritu maligno. Pero vemos que la respuesta de Jesús, cómo él responde. Él lo que dice es que está honrando a su Padre, es decir, está honrando a Dios. Vemos la autoridad de Jesús ante estas acusaciones, cómo él se defiende, y él les dice: ustedes son los que deshonran al Padre. Entonces aquí vemos que el Señor siempre habla de la misión que él tiene, una misión divina, una misión de parte del Padre, ¿cierto?, de Dios. ¿Qué dice en Juan 10:30? Dice: yo y el Padre uno somos. Jesús establece aquí, vemos una unidad entre el Padre y Él. Cómo el Señor, esa conexión, esa unidad que ellos tienen es tan relevante. Y vemos acá que los líderes, cómo se resiste a todo esto. El versículo 50 dice: y no busco mi gloria, hay quien la busca y justa. Bueno, aquí Jesús destaca su propósito, que no es buscar gloria para sí mismo, sino que él busca qué cosa es la gloria del Padre, la gloria de Dios, lo cual se contrasta con las motivaciones que tenían estos líderes, que en el fondo ellos buscaban su gloria, ellos buscaban ser admirados, ellos buscaban reconocimiento y poder de parte del pueblo. Pero aquí vemos cómo el Señor les dice que la gloria de quién es, de Dios. El versículo 51: de cierto os digo, si guardareis mi palabra, nunca veréis muerte. Nuevamente una poderosa declaración de parte de Jesús. Y esto sí que genera también una reacción en los oyentes, ¿ya? Porque sabemos que nosotros a nivel físico todos mueren, pero vemos que Jesús aquí está hablando acerca de una vida espiritual, una vida que trasciende esta muerte física. Y vemos que el Señor aquí lo dice, y como les decía, vemos este contraste que se produce, y este mensaje es tan importante que dice en Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos nuevamente, cómo Jesús nos ofrece la vida eterna, pero aquellos que creen en Él. Y vemos cómo dice: si guardareis mi palabra, nunca veréis muerte. Aquí el Señor nos señala: guardad su palabra, guardarla, atesorarla, ponerla por obra, practicarla.
¿Qué dice el versículos 52 y 53? Los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: si guardareis mi palabra, nunca experimentaréis muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas también murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Nuevamente vemos cómo los judíos rechazan la afirmación de Jesús, ya que aquí ellos citan a Abraham y los profetas. Vemos acá cómo nuevamente se resisten a la palabra y le dicen: ¿quién te haces a ti mismo? Aquí cómo lo critican, critican a Jesús, ¿cierto? Critican su identidad y para variar, los fariseos siguen cuestionándola, ¿ya? Que dice en 1 de Juan 5, 11 y 12: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuevamente, si queremos tener esta vida eterna, debemos tener ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. El que se rehúsa a creer en el Hijo ya está en condenación. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente muestra que aquí Jesús está por encima de todo. Está por encima de los profetas. Él es el heredero de todo, es el Hijo de Dios. Versículos 54 y 55. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, del cual decís que es vuestro Dios y no le conocéis. Pero yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Nuevamente vemos acá como el Señor dice que no busca su propia gloria. Dice: si lo hiciera sería vano y sin sentido. Pero vemos que Jesús nuevamente busca honrar al Padre, busca glorificar al Padre, ¿ya? Y aquí nuevamente les dice a estos hombres que no conocen, y esta es una fuerte acusación hacia los líderes de ese tiempo. No le conocés, le dicen. Ellos podían conocer mucho de las escrituras, estos líderes religiosos, podían conocer mucho, quizás guiar al pueblo, pero vemos que no conocían verdaderamente al Padre, no conocían verdaderamente a Dios, y Jesús nos deja en evidencia. Vemos cómo acá Jesús les dice: no conocéis, y vemos que el corazón de ellos estaba cegado, el corazón de estos religiosos. En Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vemos acá cómo Dios exalta a Jesús, dándole autoridad, dándole gloria. Y vemos nuevamente que estos hombres, estos fariseos, su corazón estaba lejos de Dios. Eran pura escritura, palabra, pero realmente esa palabra no moraba en su corazón. El versículo 56 dice: Abraham vuestro padre se alegró de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vemos acá que el Señor habla de Abraham. Vemos cómo dice: se alegró de que había de ver mi día. Vemos cómo el Señor de aquí, cuando habla de Abraham, vemos que Abraham, cuando sacrificó a Isaac, ¿cierto? Cuando Dios le dice: lleva a tu hijo, ¿cierto?, al monte, ¿cierto?, para que fuera sacrificado. Pero vemos cómo Dios lo prueba y ve cómo Dios provee de un cordero. Y aquí, en este tiempo, si lo vemos, lo analizamos, ¿quién era el cordero? Jesús. Jesús es el cordero ahí que proveyó nuestro Dios como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Vemos cómo el Señor tomó el lugar para salvar, para liberar a todo aquel que quiera aceptar este sacrificio.
El versículo 57 y 58, le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que fuese yo, Abraham, yo soy. Nuevamente, esto es una tremenda declaración, una poderosa declaración. Vemos que el yo soy es como el Señor se presentó en Éxodo 3:14. Jesús, vemos acá, vamos a leer, dice, y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nuevamente esto es una verdad, es una declaración profunda donde el Señor dice, yo soy. Y esto significa que el Señor ya estaba, que Él es divino. Él está desde antes de la fundación del mundo. Él está, dice, antes de que Abraham fuese. O sea, Él ya estaba en el principio. Esta es una afirmación divina, una afirmación de la preexistencia de Jesucristo, de nuestro Señor. Y aquí utiliza el mismo nombre que Dios utilizó, que dice en Juan 1, del 1 al 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nuevamente aquí se reafirma la preexistencia de Cristo, de Jesús, el Verbo, de su identidad como Dios. Y bueno, aquí vemos esta conexión que hay entre Jesús y el Padre, ¿cierto? Y que Él no solo existió antes de Abraham, sino que ya estaba en el principio con Dios. El versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo y atravesó por el medio de ellos y se fue. Vemos acá que intentaron apedrear a Jesús, pero ¿por qué hicieron esto? Esta fue una respuesta de los judíos ante esta afirmación y porque lo acusaban de blasfema. Vemos que el Señor se ocultó de ellos, ¿cierto? Entonces acá les quiero mencionar que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 24:16, dice algo bien importante, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová, de cierto morirá. Toda la congregación le apedreará, así el extranjero como el natural. Cuando blasfemaren el nombre de Jehová, morirán. ¿Qué es lo que buscaban estos judíos? Apedrearle. ¿Por qué? Porque lo acusaron de blasfema. Y ese era el castigo para aquel que hablara mal o blasfemara el nombre de Dios. La blasfemia en este contexto significa hablar de manera irreverente, despectiva o profana acerca de Dios o de su nombre. Vemos que el castigo para esto, según lo que nos dice el libro de Levítico, era la muerte por apedreamiento. ¿Ya? Este era un castigo muy severo. Y bueno, vemos que toda la congregación debía apedrear. Ya, entonces es importante que vean cómo el Señor fue acusado de blasfema por estos religiosos. Como para resumir, vemos primero la autoridad de Jesús. Vemos cómo el Señor responde con autoridad a sus palabras, llegan al fondo ahí de estos hombres y en resumen vemos cómo el Señor nunca buscó su gloria, sino que buscaba la gloria del Padre. Vemos cómo Él reafirma esa autoridad. Vemos la preexistencia que Él estuvo desde antes de Abraham, en la fundación del mundo. Él existió desde antes. Vemos cómo Él se revela a través de sus palabras cuando Él dice que aquel que cree sus palabras, que las guarda, dice, no verá la muerte, sino que ha pasado a vida eterna, no tendrá condenación. Vemos cómo sus palabras llegan a los corazones. Vemos cómo el Señor quería que el mundo se salvara, que la gente de ahí se salvara, porque Él vino a su pueblo para que ellos se salvaran, pero vemos que no todos le recibieron y escucharon su palabra. Entonces vemos nuevamente como en este capítulo, en estos versículos, esta creciente tensión entre los líderes religiosos, pero vemos cómo el Señor muestra sus enseñanzas y las entrega. ¿Ya? Vamos a orar. Que Dios bendiga esta pequeña reflexión de estas palabras. Vamos a orar que el Señor pueda tocar tu vida,
que tú puedas reflexionar respecto a lo que significa de la vida eterna, el sacrificio que el Señor hizo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta palabra, Señor, por esta pequeña enseñanza, Señor, que tú nos has entregado. Te pido, Dios, que tú toques las vidas de aquel que no te conoce. Te pido que repitas después de mí: Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, Señor. Dios bendito, yo te pido por cada persona que no te conoce y que hizo esta oración y que anhela conocerte, que tú puedas tocar su vida, Señor. Dios bendito, también oro por mis hermanos, que tú puedas, Señor, también seguir tocando sus corazones, Señor, que podamos aferrarnos más a ti, Señor, a pesar de los tiempos, los días difíciles, Señor, porque solo tu palabra, Señor, nos fortalece, nos sostiene en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, mi Jesús, en tu nombre. Amén y amén.